Imagina despertar de madrugada, todavía en la oscuridad, con el corazón destrozado. Acabas de perder a la persona más importante de tu vida. La viste morir. Y ahora, con las manos temblando, caminas hacia la tumba para una última despedida. Pero cuando llegas, la piedra está removida, la tumba está vacía, y alguien te dice algo que parece imposible. Él no está aquí, ha resucitado. Ese fue el momento que dividió la historia de la humanidad en dos. Un evento que hasta hoy, 2000 años después, sigue provocando debate, curiosidad, fe y cuestionamientos entre historiadores, teólogos y personas comunes de todo el mundo. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué la resurrección de Jesucristo es considerada por muchos estudiosos el evento más importante y mejor documentado de la antigüedad. Jesús de Nazaret era un hombre que había pasado aproximadamente 3 años enseñando en las calles, plazas y sinagogas de Judea y Galilea. Sanaba enfermos, alimentaba multitudes, hablaba con una autoridad que dejaba a las personas perplejas. Y fue exactamente esa autoridad la que incomodó a los líderes religiosos de la época, quienes lo veían como una amenaza a su poder y al orden establecido. En una de las fiestas más importantes del calendario judío, la Pascua, Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito, aclamado por una multitud que extendía ramas y mantos en el suelo. Era un símbolo claro de realeza. Toda la ciudad vibró, pero el ruido de aquella recepción resonó en los salones del poder de una manera muy diferente. Los sumos sacerdotes y los ancianos se reunieron y tomaron una decisión. Jesús tenía que ser eliminado. La traición vino desde adentro. Uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesús, un hombre llamado Judas Iscariote, fue ante los líderes religiosos y acordó entregar a su maestro a cambio de 30 monedas de plata. En la noche que precedió a su muerte, Jesús reunió a los discípulos para una última cena. Partió el pan, repartió el vino y pronunció palabras que ellos solo comprenderían mucho más tarde. Después de la cena, fue hasta un jardín llamado Getsemaní para orar. Y fue allí, en aquel jardín silencioso, donde llegaron los soldados guiados por Judas. Lo que vino después fue brutal. Jesús fue arrestado, juzgado de madrugada en un proceso lleno de irregularidades, trasladado ante el gobernador romano Poncio Pilato, azotado, humillado y condenado a la crucifixión. Cargó una pesada cruz de madera por las calles de Jerusalén hasta el monte llamado Calvario o Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí, con clavos atravesando sus manos y sus pies, fue suspendido en una cruz mientras los soldados lo vigilaban y una multitud observaba. La crucifixión era una de las formas más dolorosas y humillantes de ejecución conocidas en la antigüedad. Diseñada para ser lenta y degradante, podía durar horas o incluso días. En el caso de Jesús, después de aproximadamente 6 horas en la cruz, pronunció sus últimas palabras, inclinó la cabeza y murió. Un soldado romano le atravesó el costado con una lanza para asegurarse. Los que estaban allí presenciaron cómo brotaban sangre y agua de la herida. La muerte estaba confirmada. Un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Consejo Judío, pero que en secreto era discípulo de Jesús, pidió permiso a Pilato para retirar el cuerpo. El permiso fue concedido. El cuerpo de Jesús fue envuelto en lienzos con especias, como era la costumbre judía, y depositado en una tumba excavada en la roca que pertenecía al propio José. Una gran piedra fue rodada para cerrar la entrada, y los líderes religiosos, todavía preocupados, fueron ante Pilato y pidieron que colocara soldados de guardia en la entrada de la tumba. Recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Querían asegurarse de que los discípulos no pudieran robar el cuerpo e inventar una historia. Pilato accedió.
Los guardias fueron apostados. La piedra fue sellada con el sello oficial romano. En todos los sentidos, el caso estaba cerrado. Pero entonces llegó el tercer día. Todavía estaba oscuro cuando María Magdalena y algunas otras mujeres se dirigieron hacia la tumba llevando especias para ungir el cuerpo. En el camino, hablaban entre sí preocupadas por un problema práctico. ¿Quién removería aquella enorme piedra para que pudieran entrar? Pero cuando llegaron, la piedra ya estaba removida. Los guardias habían desaparecido y la tumba estaba completamente vacía. María Magdalena corrió a avisarles a Pedro y a Juan. Los dos discípulos salieron corriendo hacia la tumba. Juan llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Pedro, impulsivo como siempre, entró directo. Lo que vieron fue desconcertante. Los lienzos de lino que habían envuelto el cuerpo estaban allí, en el suelo, como si el cuerpo simplemente hubiera atravesado la tela. Y el sudario que había cubierto el rostro de Jesús estaba doblado con cuidado, separado, en un rincón. Un detalle aparentemente pequeño, pero que los investigadores a lo largo de los siglos nunca han podido explicar de forma simple. Nadie que robe un cuerpo se detendría a doblar el paño con cuidado. María Magdalena se quedó en el jardín alrededor de la tumba, llorando. Se asomó al interior y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo. Le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió que se habían llevado a su señor y no sabía dónde lo habían puesto. Entonces se dio vuelta y vio una figura que, con los ojos llenos de lágrimas, confundió con el jardinero. La figura pronunció su nombre, María, y en ese momento ella reconoció a Jesús. Ese mismo día, dos discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban sobre todo lo que había sucedido, confundidos y tristes, cuando un hombre se acercó y comenzó a caminar con ellos. No lo reconocieron. El hombre fue hablando, explicando las Escrituras, y ellos sintieron algo extraño mientras él hablaba, el corazón ardiendo. Cuando llegaron a Emaús, invitaron al hombre a cenar, y fue en el momento en que él partió el pan que sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Era Jesús. Y entonces desapareció de su presencia. Esa misma noche, los discípulos estaban reunidos en una habitación con las puertas cerradas con llave por miedo a las autoridades religiosas, cuando Jesús apareció en medio de ellos. No por una ventana, no por una puerta entreabierta, simplemente estaba allí. Mostró las marcas de los clavos en las manos y la herida en el costado. Los discípulos quedaron paralizados de alegría y asombro. Uno de ellos, llamado Tomás, no estaba presente en ese momento y cuando los demás le contaron lo que había ocurrido, dijo una frase que quedó para la historia. A menos que ponga mi dedo en las marcas de los clavos y mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después, Jesús apareció de nuevo y Tomás estaba allí. Jesús se acercó a él y le dijo que pusiera el dedo y la mano, y que no fuera incrédulo sino creyente. La reacción de Tomás fue inmediata: mi Señor y mi Dios. A lo largo de los 40 días que siguieron a la resurrección, los relatos históricos registran que Jesús apareció en diferentes momentos y lugares. Apareció ante Pedro, quien lo había negado 3 veces en la noche del arresto, y restauró la relación con él a orillas del mar, en la misma playa donde había llamado a aquel pescador por primera vez. Apareció ante los 11 discípulos reunidos en diversas ocasiones, y en un encuentro que el apóstol Pablo registra en sus escritos, considerados algunos de los documentos más antiguos del cristianismo, Jesús apareció de una sola vez ante más de 500 personas. Pablo se ocupó de mencionar que la mayoría de ellas todavía vivía cuando escribió ese relato, como si estuviera diciendo: pueden ir a preguntarles, son testigos reales. Ese detalle es importante. La evidencia histórica de la resurrección no descansa únicamente sobre los evangelios. El apóstol Pablo escribió sus cartas aproximadamente 20 años después de los eventos, y los estudiosos de textos antiguos coinciden en que estaba transmitiendo información que recibió directamente de los primeros seguidores de Jesús, probablemente pocos años después de la crucifixión. Eso sitúa las primeras afirmaciones sobre la resurrección mucho más cerca de los eventos de lo que muchas personas imaginan.
Y aquí vale la pena detenerse un momento y pensar en algo que los historiadores, incluso los que no comparten la fe cristiana, reconocen como un dato histórico inusual. Los discípulos de Jesús, después de la crucifixión, estaban escondidos, aterrados, completamente derrumbados. La muerte de Jesús había destruido sus esperanzas. Pero en pocas semanas, esos mismos hombres predicaban públicamente en las calles de Jerusalén, a pocos metros de donde Jesús había sido condenado y ejecutado, afirmando con toda convicción que había resucitado, y siguieron afirmándolo incluso cuando fueron arrestados, torturados y amenazados de muerte. Prácticamente todos ellos murieron a causa de esa afirmación, y ninguno se retractó. Eso plantea una pregunta que los historiadores toman en serio. ¿Qué transforma a hombres aterrorizados y escondidos en hombres dispuestos a morir por un mensaje? Las personas mienten para obtener ventajas, no para perderlo todo. Si los discípulos hubieran inventado la historia de la resurrección, ¿cuál sería el beneficio? Persecución, prisión, martirio. Ningún movimiento humano sobrevive bajo presión extrema sobre la base de una mentira que los propios fundadores saben que es mentira. Además, existe un hecho que suele mencionarse poco. Los líderes religiosos que querían destruir el movimiento cristiano tenían el medio más simple del mundo para acabar con todo aquello. Bastaba presentar el cuerpo. Jerusalén era una ciudad pequeña. La tumba era conocida. Los guardias romanos estaban allí. Si el cuerpo de Jesús estuviera en algún lugar, lo habrían encontrado y habrían resuelto el problema con una demostración pública. Eso nunca ocurrió. La única explicación que ofrecieron los opositores fue que los discípulos habían robado el cuerpo mientras los soldados dormían. Una historia que, como muchos señalan, tiene sus propios problemas. Los soldados romanos que dormían durante el servicio enfrentaban la pena de muerte. Y si estaban dormidos, ¿cómo sabían lo que los discípulos habían hecho? La tumba vacía es un hecho que prácticamente todos los estudiosos de la historia antigua aceptan, independientemente de su posición religiosa. Lo que se debate es la explicación de ese hecho. Y fue ese hecho el que cambió el mundo. 50 días después de la resurrección, en la fiesta conocida como Pentecostés, Pedro se levantó ante miles de personas en Jerusalén y proclamó que Jesús había resucitado. Ese día, el registro histórico cuenta que alrededor de 3.000 personas se sumaron al mensaje. En pocos años, el movimiento se había extendido por toda la región del Mediterráneo. En pocas décadas, había llegado a la propia Roma. En pocos siglos, se había convertido en la religión más influyente de la historia de la humanidad. Todo eso comenzó con una tumba vacía y el testimonio de personas que afirmaron haber encontrado a alguien que había vuelto de la muerte. La resurrección de Jesucristo no es solo un dogma religioso. Es un evento histórico reclamado, investigado, debatido y que hasta hoy divide opiniones entre los mayores intelectuales del planeta. Es el fundamento sobre el cual se construyó el cristianismo. Y el propio apóstol Pablo, quien había perseguido a los cristianos antes de tener su propia experiencia con el Jesús resucitado, dijo una frase que lo resume todo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Él mismo puso todo sobre la mesa. O es verdad, o no es nada. 2000 años después, miles de millones de personas alrededor del mundo siguen afirmando que es verdad. Y la pregunta continúa abierta para cada persona que se encuentre con esta historia y tenga que decidir qué hacer con ella. Seas creyente, escéptico o simplemente curioso, una cosa es segura. La historia de la resurrección de Jesucristo es una de las narrativas más impactantes, más investigadas y más transformadoras que la humanidad haya conocido. Y comenzó con una tumba removida, una tumba vacía y la voz de un ángel diciendo: Él no está aquí. Si este contenido te tocó de alguna manera, compártelo con alguien que también querría conocer esta historia más de cerca. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí nos sumergimos profundamente en las historias que moldearon el mundo, con respeto, profundidad y mucha curiosidad. Nos vemos en el próximo video.